Sí, es un video en dron, donde el dron de 200 metros de altura empieza a bajar y llega finalmente a 5 metros de la superficie. Y el objetivo se llama Viaje al corazón de la turbulencia. Viaje al corazón de la turbulencia. Y no estoy seguro de la concurrencia, pero es mi locura. Claro, y en el fondo es para mostrar la física de fondo, que es la física sobre la cual cuando hacemos intervenciones costeras tenemos que lidiar con. ¿Ya? Es bastante compleja. Es una de las zonas más complejas de intervenir o de conservar o de preservar en el globo terrestre, la zona costera. Y eso, y nuestra misión, usted conoce a Sergio Villar, ¿no? Sí, bueno, somos colegas. Director de la escuela. Bueno, por ahí está Sergio. Y nosotros lo que hacemos es llevar la ingeniería civil al mar. Ingeniería civil. Ahora, ¿ah? Sí, entre muchas otras cosas. No solo eso. Que van a quedar aquí en esta. Voy a ir muy rápido. Primero hay un libro que se llama Costas de Chile para quienes estén interesados en el tema costero chileno. Esto lo escribimos con el profesor Esteban Morales, que ya nos dejó, se fue. Pero es un libro cuyo objetivo fue llevar la ingeniería costera en términos simples a cualquier. Lo pueden descargar, ya pueden buscar ahí Costas de Chile PDF. También hay algunos libros que escribimos con colegas de la Católica de Santiago. Este fue un capítulo que me tocó escribir con el Premio Nacional de Ciencias Juan Carlos Castilla, que es un biólogo marino que ha tenido una relevancia importante en lo que son las áreas de manejo costero. Aquí mezclamos un poco biología marina con ingeniería en ese librito. Y también en los últimos 10 años, terreno en muchos lugares del mundo, y algunos de esos videos que hago en todo el terreno explicando esto de ingeniería marítima, técnicas en ecuaciones, están ahí disponibles. Ya, ese vínculo es para un subgrupo de como 100 videos de adaptación costera, que es un poco el tópico que voy a tratar hoy día. Y el video de fondo es un video de Chile hay alrededor de 500 caletas de pescadores, donde, bueno, se hace actividad pesquera artesanal, eventualmente pesquera industrial, y donde hay infraestructura, el Estado tiene que intervenir en, por ejemplo, obras de abrigo, pues se rompe ola, obras de atraque, donde están las embarcaciones, obras de respaldo, acceso, etc. ¿Ya? Así que ahí pueden verlo y en todo caso va a quedar la presentación por si quieren meterse después. Entonces, vamos a partir con una provocación. Y la provocación, no sé si el audio va a estar disponible. Estaba vivo en Boston y me tocó ir a Nueva York y puse este video porque es bien conocido. Todos reconocerán, no sé, pues, Manhattan. Y este lugar, yo vivía ahí en 2012, cuando vino el huracán Sandy, y vivía cerca. Y el video está todo explicado, pero en el fondo lo que hago en este video a gran escala, subí arriba de una torre que se llama la Torre Vanderbilt, es hablar de cómo se originó el fenómeno de inundación asociado al huracán Sandy en Manhattan y en los lugares colindantes. Una niñita. Esa es mi hija, esa es mi hija. Bueno, entonces el video que está todo eso, en ese vínculo que le mostraba recién, habla de cómo se manifestó la inundación. ¿Ya? La inundación en el lado de Hoboken, que es el lado derecho, donde está el río Hudson, ahí, llegó a como 3 metros sobre el nivel del agua. ¿Ya? Y ahora, si uno pasea por el borde de la isla, se va a encontrar con este mapa. Ahí, vamos. Entonces, eso es lo que dice el letrero. ¿Ya? Dice que ahí puse 2 pisos respecto del nivel del agua al momento en que hice la afirmación. Entonces, hasta ahí llegaría, en teoría, el nivel del agua asociado a una cosa parecida al huracán Sandy del año 2050 con un periodo de 100 años. Son puros términos bien técnicos de ingeniería, que tienen probabilidades asociadas, etc. Pero el tema, no sé, pasa. ¿Qué hacemos con esto? Desde la perspectiva de la planificación urbana, por ejemplo.
Si nosotros tenemos el dato de que en ese lugar específico van a haber inundaciones así, ¿ya? Y nosotros también hemos hecho muchos ejercicios aquí en Chile de calcular este tipo de cosas y tenemos problemáticas similares. Entonces la pregunta es, ¿cómo qué hacemos? Y voy a tratar de responder a lo menos con lo poco que sabemos. Y quería primero dar algo del contexto chileno. Bueno, la costa chilena es súper particular. Estamos frente al océano más grande del planeta, que es un hemisferio, en el fondo la mitad de una canasta. Ese es el tamaño del Pacífico. Y en ese océano pasan muchos océanos muy dinámicos. De hecho, en diciembre, el 27 de diciembre, aquí hubo una marejada súper fuerte, que se generó aproximadamente, porque escribimos un paper así a la rápida, le gustaba a Rodrigo ayer, que estuvimos un mes trabajando para caracterizar un solo evento, se originó aproximadamente en esta zona. Y eso generó daños en todo Sudamérica, pero en la fachada que miraba hacia allá, en Ecuador, Colombia y en esta parte de acá. O sea, está conectado, hay conexión, está conectividad. Conectividad a través de tsunamis, terremotos, el aumento del nivel del mar, marejada, y todo esto son fenómenos físicos que afectan a los sistemas costeros. Todo esto dice nuestro laboratorio, sí, cuando quieran, el próximo año pueden ir, estamos como a 6 cuadras, 8 cuadras, un laboratorio donde trabajamos con estas cosas. También entretenido el laboratorio, algo voy a mostrar. Ahora, en el caso chileno, el año 2019, con motivo de la COP 25, en el medio ambiente nos invitó, en realidad nos adjudicamos una consultoría que tenía muchas componentes. La idea era evaluar el riesgo del cambio climático en la costa chilena. Y primero nos preguntamos, bueno, ¿qué es la costa? La típica pregunta base. ¿Ya? Y definimos arbitrariamente la costa como el lugar geométrico, ¿ya? Matemático, un área delimitada entre el nivel medio del mar y 10 metros sobre el nivel medio del mar, ¿ya? Intersectando ese plano con la topografía. Y en ese territorio hicimos una interrogación a todos los servicios para ver qué cosas habían en esos lugares. E identificamos 18.000 unidades. Son, por ejemplo, una rampa, un muelle, una rampa de tratamiento de agua, una playa, un humedal, ¿ya? Y las caracterizamos en 76 diferentes tipos de categorías para responder esa pregunta. ¿Qué es la costa chilena? Ahora, aquí está una simplificación, y ahí se muestran diferentes, digamos que, primero puertos. Ahí hay alrededor de 37 puertos importantes en Chile. Hay algunos que tienen obras de abrigo, y estos obras de abrigo serían Rompeola, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, San Antonio, San Vicente. ¿Ya? Hay algunos puertos que tienen abrigo parcial, Coquimbo, por ejemplo, Quintero, Bahía, bueno, Bahía ya bastante más abrigo, ese sería el caso de Quintero, y hay aguas interiores cuando el territorio se sumerge en el Pacífico. ¿Ya? Y ahí tenemos datos importantes, 436 asentamientos. Hay 100 comunas costeras donde hay que tomar decisiones de planificación costera. Y hay alrededor de 1 millón de habitantes de acuerdo al censo del 2017 viviendo en esta franja. ¿Ya? No es menor, no es menor. ¿Ya? Y este territorio ha experimentado súper fuerte. Este es el caso de, bueno, no, las dunas de Concón, el año 50, 2020. Este probablemente sea uno de los casos más extremos, ¿ya? Pero este tipo de evolución costera se ve, bueno, en la zona central de Chile de manera bastante recurrente, ¿ya? Y cuando ya llegamos a lugares como Valparaíso, un vuelo sobre el puerto de Valparaíso, un lugar donde no se puede volar dron, yo sí volaba mucho. Este fue un alumno descarriado que no me hizo caso. Claro, y aquí se ve el puerto. ¿Ah? Sí, no, extraordinario. Igual después ahora voy a mostrar, donde hicimos un análisis bien detallado del molo, pero bueno, utilización de las manos. Claro. Bueno, y aquí se ve el puerto. Si uno tuviera la posibilidad de hacer un ejercicio que es ficticio, de tomar la línea de costa chilena y estirarla, y cuantificara dentro de esta longitud cuánto corresponde al puerto, es una fracción marginal. Muy chiquitita, muy chiquitita. Pero los puertos cuando intervienen generan tremendas perturbaciones locales. Como el caso del puerto de Valparaíso, que pueden ser perturbaciones positivas o negativas. En el caso del puerto de Valparaíso, ese molo, esa Ronfeola, que se inició su construcción en 1912, generó una zona de abrigo.
¿ya? Que en cierto sentido es positivo, porque ha permitido la transferencia de carga durante, bueno, 112 años. Bueno, porque se demoraron como 20 años en terminarlo, en 1981. Pero también tiene consecuencias ambientales. O sea, si uno tuviera que cuantificar con la lógica de hoy el impacto ambiental de haber construido esa obra, probablemente esa obra no pasaría del sistema de evaluación ambiental. Menos evaluación económica, menos. Difícilmente la evaluación social, que no existe formalmente. Entonces, cuando yo veo esa obra, preguntas que desde el contexto del futuro y de la ingeniería, bueno, ¿qué es lo que le va a pasar a esa obra en el futuro? ¿Ya? Y es súper importante porque estamos en una etapa importante, valga la redundancia, en lo que es la operación portuaria, porque se cierran las concesiones. Ya la primera generación de concesiones está terminando ahí 2034, 2030, 2033, y van a llegar nuevos concesionarios. Y esos concesionarios van a hacer inversiones, principalmente en obras de atraque, obras de respaldo, equipamiento, pero no van a hacer inversiones en obras de abrigo, que son excesivamente caras. El caso de San Antonio ya es distinto, porque hay una alianza público-privada donde se van a invertir 4.000 millones de dólares, una cosa brutal. ¿Ya? Digo brutal, no estoy cargando con ningún ni positivo ni negativo, digo que es brutal. Para la historia de Chile. Le voy a poner un ejemplo. La Avenida Perú, no sé, ¿conocen la Avenida Perú? Sí. La restauración de la Avenida Perú, esa costó del orden de 7 millones de dólares. ¿Ya? La presión portuaria de San Antonio son 4.000 millones de dólares. 350 veces. Una cosa brutal. La diferencia entre una obra costera, tipo Avenida Perú, una obra portuaria, tipo la ampliación del sitio 3 del Puerto de Valparaíso, y una obra de abrigo, ¿ya? Como San Antonio, orden de ¿ya? Entonces, el tema es que van a venir nuevos concesionarios y esos concesionarios van a meter plata y van a operar terminales, ¿ya? ¿Y dónde y quién asume el riesgo de que eventualmente esas obras fallen? ¿Ya? Desde la perspectiva de ingeniería. ¿Ya? Entonces, veamos algo de historia para mostrar de que estas cosas no son. Esa es una imagen de profesor Peregrino Lucas en los apuntes porteños. Ya lo que hace él es hacer un ejercicio que hoy en día lo hemos reconstruido con datos reales y bastante distintos, pero igual pone el molo del Puerto de Valparaíso y al lado está el edificio Turri ahí. Yo puse a mi chiquitita cuando era chiquitita, ¿ya? Y ahí se ve un poco la escala, son 60 metros de profundidad, un edificio de 25 pisos. ¿Ya? Y claro, el rompedor se partió construyendo en 1912 y se terminó en 1931. ¿Ya? O sea, es un animal bien, ¿ya? Y tiene obsolescencia, la infraestructura de obsolescencia. ¿Ya? Y esta estructura fue construida con una tecnología asombrosa. Ahí se ven los cajones. Hoy en día hay algunos países que hacen construcción con cajoneras, los españoles son muy buenos para esto, pero aquí se hizo hace 110 años. ¿Ya? Impresionante. Y estos cajones son tremendos. Se construían en el frente, se navegaban al sitio y después se hundían. Pero parte del puerto experimentado ya, terremoto del 3 de marzo de 1985, lo que hizo fue botar el frente, no lo botó como en San Antonio, pero sí hubo un fallo estructural en el delantal del muelle, que sería esta estructura ahí, que estaba pensada como construir los edificios, bloque a bloque. ¿Ya? Después del terremoto del 85, en Chile hubo una revolución brutal en la ingeniería, y la ingeniería sísmica se metió en los puertos. Y se empezaron a construir muelles antisísmicos como este de acá. Ese es el muelle del sitio 1, 2 y 3 del puerto de Valparaíso. O sea, se conservaron algunos de los bloques como un sistema de protección contra la socavación. Perdón. Se conservaron algunos bloques originales, pero se reemplazó el muelle con pilotes. ¿Ya? Y esa es una práctica habitual que desde la perspectiva de la ingeniería sísmica portuaria, nosotros nos tiene súper avanzado a nivel mundial. La ingeniería sísmica chilena es súper respetada. La ingeniería de tsunami no. La ingeniería sísmica chilena es súper respetada a nivel nacional, mundial. Y bueno, y de alguna manera se ha ido metiendo en los puertos, cosa que yo creo que es una buena noticia. Ahora, este tipo de estructura, no quiero focalizar en un modo de país, sino estoy focalizando solo para mostrar las problemáticas que se encuentran en diferentes infraestructuras similares. Este tipo de infraestructura está sometida a
fenómenos como, por ejemplo, las marejadas. Esta es la marejada del 8 de agosto del 2015. ¿Ya? Y si se fijan, la estructura ya tiene alguna fisura y tenemos un levantamiento así al centímetro del molo completo, por un trabajo que estamos haciendo en CIGIEN, a propósito, muy entretenido. Y aquí se ve, por ejemplo, parte de un modelo tridimensional que desarrollamos de millones de puntos que permite ver hasta las fisuras. Y no, porque aquí estamos haciendo una corrida rápida del modelo. Y lo que hicimos ahí fue ocupar una técnica que se llama LiDAR, que en el fondo es cubrir la superficie emergida a través de técnicas prospectivas y de agua al agua meter un bus, una embarcación con unos sensores que te permiten hacer como un buen diagnóstico del moro. ¿Ya? Ahí se ven incluso las... Más o menos, sí, claro. Ahora no es un corte, esto es superficial, ¿no? Pero si tú dejáis ahí esto y esperas que se cargue, empiezas a ver las listas. Tiene resolución milimétrica. ¿Ya? Ahí se ve, por ejemplo, el faro que está en el cabeza. Pero bueno, ¿por qué nos hacemos estas preguntas? Eso es el caso, es un colega que trabaja en una universidad en Tokio con el cual estamos trabajando. Yo tuve la fortuna de trabajar en Japón, en la Universidad de Tokio un tiempo. Y bueno, y ahí lo conocí. Y eso es lo que ocurrió para el primer y único rompeola. En realidad esto no es un rompeola, es un rompe tsunami que se construyó en la localidad de Kamaishi antes del terremoto del 2011 en Japón. Vino el terremoto y fíjense que la estructura que había sido recién terminada de construir, la limpiecita, terminó así. ¿Ya? Estas obras son del orden de 1.000, 2.000 millones de dólares. O sea, el monto. Más costosas que el módulo de San Antonio. ¿Ya? Pero si uno compara Kamaishi con Valparaíso, arriba Kamaishi, abajo Valparaíso, ese es el brazo que les está mostrando recién. Se parece bastante en términos de dimensiones, en profundidad. Que mi Kamaishi tiene 50 metros de profundidad, nosotros tenemos 60, uno de los rompeolas más profundos del mundo. Bueno, y nosotros tenemos más sismicidad que país más sísmico que Japón. Y va a haber, ahí podríamos hablar mucho rato de por qué va a haber un terremoto en la zona central de Chile, pero bien. Entonces hemos estado trabajando, aquí simplemente vamos a mostrar algunas herramientas. Esta es una simulación en una izquierda de tsunami, un tsunami. En este caso tenemos 9.000 simulaciones de tsunami. Hay mucho motor calculando. Y con eso podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que la estructura falle. Aquí es lo que estamos haciendo en este momento. Y esa probabilidad de que la estructura falle cae dentro de la clasificación del riesgo. El riesgo para nosotros es fundamental. Es un concepto que, por ejemplo, en la planificación urbana se puede catalogar con semáforos. Rojo, alto riesgo, amarillo, ya, verde, sin riesgo. Nosotros calculamos costos económicos asociados al fallo estructural de una una estructura en una vía útil definida. Pero en el fondo son finalmente el riesgo es la probabilidad de que algo falle, que algo ande mal. Ya, claro, en la ingeniería sacamos puntos y calculamos muchas cosas, pero tampoco es vivir. Ahí antecedente. Ese es el caso de Talcahuano San Vicente, el año 2010. Ya, a mí me tocó participar del diseño de ese muelle, allí, el muelle de la ANAP. Cuando vino el terremoto, claro, a uno como ingeniero civil que firma cosas, tener el terremoto al tío te pone nervioso. Pues decir, bueno, todo está, ¿dónde participé? Ya, ¿cómo le fue? Entonces fuimos a terreno, recorrimos 500 kilómetros todo esto después del terremoto para ver los fallos estructurales de la zona afectada. Y bueno, llegamos ahí y no pasó nada. Y wow, parece que el diseño estuvo bueno. Pero después fuimos a terreno y nos dimos cuenta que en la bahía de San Vicente el tsunami había sido simplemente como una subida de marea. O sea, muy lejos de estar de ser las condiciones de diseño para las cuales nosotros habíamos diseñado. Pero al otro lado en Talcahuano que la tendrá. ¿Ya? Lo que nos hace pensar inmediatamente de que este tipo de fenómenos son súper locales. Se moví 100 metros, 200 metros, ¿ya? En Penco, al otro lado de la bahía no pasa nada. ¿Ya? Pero aquí sí. Este tipo de cosas son las que vimos en las mares. Buques arriba, qué sé yo, bodegas. ¿Ya? Estas cosas a uno se le olvidan, pero hay que pensar que nosotros no tenemos paz. Te estoy sacando la vida la todo el rato, pero ustedes tienen la escala de las ciudades de, no sé, décadas a centurias. Nosotros en la ingeniería trabajamos de décadas hasta un poquito menos de centurias. Esa es como la escala que analizamos los años. ¿Ya? Y cuando son obras como rompeolas, ahí pueden ser 200 años. Y hay que pensar en, por ejemplo, lugares como Barcelona. Barcelona, un puerto chico, ya que empieza a crecer la ciudad en torno a Valencia también.
y finalmente estas estructuras pueden tener varias historias de antigüedad. O sea, hay que pensar en esa escala de análisis cuando estamos haciendo, por ejemplo, diseño. Entonces, bueno, primero, ¿cómo calculamos el riesgo? Para nosotros el riesgo, como dije, es súper importante. El riesgo es la probabilidad de que algo falle. Ni siquiera, no lo más fácil, la posibilidad de que algo falle, no probabilidad. ¿Ya? Y hay un marco conceptual del riesgo que es difícil de leer, pero lo voy a dar de esbozar para seguir el conductor de esto. La imagen de ahí es una imagen del panel intergubernamental del cambio climático, el famoso IPCC, que bueno, en Belén va a estar completamente metido porque viene la COP30 en el norte de Brasil. Y ellos esbozan el concepto del riesgo a través de la combinación de tres componentes. Uno que sería la amenaza, el incendio, el derrumbe, la inundación, la marejada, el huracán, lo que sea, esa es la amenaza, el fenómeno físico. Después la exposición, el sistema está expuesto o no a esa marejada. Por ejemplo, una mina en el altiplano no está afecto a huracanes, así que la intersección es nula, pero una ciudad como Valparaíso sí está afectada, por ejemplo, a marejada. Ahí hay exposición. Y después la vulnerabilidad, que es la capacidad de ese sistema de responder. Y la vulnerabilidad, bueno, puede ser física. Yo estoy hablando de vulnerabilidad física, no vulnerabilidad social. La vulnerabilidad física tiene dos dimensiones, y esto es súper importante entenderlo para ver cómo nosotros enfrentamos el problema. La vulnerabilidad es la capacidad de respuesta a corto plazo. Por ejemplo, si viene un huracán y estamos en Florida y me dicen que el huracán viene en 5 días, yo tengo la capacidad de escapar. ¿Ya? Eso de alguna manera es baja vulnerabilidad porque hay sistemas que te informan para tomar decisiones con anticipación. O sea, una capacidad de respuesta rápida. Pero si tenemos, por ejemplo, un incendio de Valparaíso, no tenemos una cosa similar. O sea, somos muy vulnerables a los incendios de Valparaíso porque no tenemos capacidad de respuesta inmediata. Y la segunda dimensión de la vulnerabilidad es la adaptación. ¿Ya? O sea, la adaptación es a largo plazo. Y ahí es donde entra bastante la ingeniería o la planificación urbana. ¿Ya? Es como pensamos nuestras ciudades, como pensamos nuestra infraestructura para que sea resiliente, que es como el inverso de la vulnerabilidad ante impactos de diferentes tipos. Entonces, cuando estos tres componentes se juntan, está el riesgo. ¿Ya? Entonces aquí esta sería la componente de amenaza, la componente de exposición, la componente de vulnerabilidad, y esa cosa en verdecito sería el riesgo. La probabilidad de España. Ahora, siempre existe una capacidad de adaptación. Nosotros podemos reducir el tamaño del riesgo si, por ejemplo, implementamos medidas. Pueden ser medidas de respuesta rápida o medidas de adaptación de infraestructura, planificación urbana, etc. O educación o lo que sea. Entonces, aquí hay un espacio, hay un horizonte, hay un espacio donde nosotros podemos mejorar. Nunca vamos a lograr cerrar el riesgo, porque el riesgo siempre existe. ¿Ya? Pero sí podemos reducirlo. ¿Ya? Y siempre va a haber lo que se llama un horizonte o un límite de adaptación. Soluciones ideales para reducir el riesgo. Y esto se puede ver tanto en la historia o el presente como en el futuro. ¿Ya? Y por eso el gráfico de la derecha está un poquito más transparente, porque hay más incertidumbre. ¿Ya? La incertidumbre es un elemento fundamental en la ingeniería, fundamental. Ahora, veamos ejemplos. Esta es la oficina de mi viejo. ¿Ya? Yo siempre lo muestro esto cuando hago alguna charla. Esa oficina ya no existe, porque después de esa marcada se socavó la estructura y le hicimos un peritaje estructural y yo le dije a mi viejo, Huguito, explotar el edificio. Y bueno, y aquí en Valparaíso, al lado, claro. Ahora, en la Bahía de Valparaíso, producto de un evento, fue la marejada del 8 de agosto del 2015, se generaron varias intervenciones que suman alrededor de como 25 millones de dólares solamente en reparación. ¿Ya? Una de ellas es, bueno, aquí, en la foto que les mostré recién en esa puntita. Ya nosotros en ingeniería marítima sabemos que ahí va a haber esta energía, sabemos. Solamente por mirar la geometría. Son cosas que uno empieza a aprender con el tiempo. Pero, por ejemplo, aquí el Paseo Juan de Saavedra se volvió a reconstruir, se hizo aquí una defensa costera, el Puerto de Valparaíso hizo una obra para darle sustento asociado con esa manejada, pero fue después de esa manejada. Ahí se invirtieron 9 millones de dólares, hubo algunas inversiones públicas y también algunas inversiones privadas, por ejemplo, el Club de Yates también reparó sus obras, se hizo la de Perú, 7 millones de dólares, ¿ya?
Entonces, esto para nosotros es aburrido, porque a nosotros nos enseñan a diseñar, a transformar y no a reparar. Entonces, la partida de reparación es la más fome de todas. Aquí, 25 millones de dólares que en su momento correspondían a 20.000 viviendas de emergencia construidas después del terremoto 2000. Así que no es menor, y son puras horas costeras, no hay horas portuarias, puras horas costeras. Prefiero horas costeras baratas, comparativamente baratas. Entonces, bueno, para diagnosticar al paciente nosotros utilizamos muchas herramientas, algunas de las cuales voy a discutir. ¿Ya? Muchas de ellas también hemos conversado con Rodrigo en un fondesit de filosofía que tenemos. Pero, por ejemplo, ahí en el centro se ve un modelo de propagación de oleaje. Este es un sistema que tenemos implementado en como 124 puntos en Chile, donde nosotros podemos saber con 7 días de anticipación cómo hacer el oleaje local. Abajo hay instrumentos. Y ahí hay cámaras, esas cámaras, bueno, siempre las ponen en la tele. Ahora le hemos puesto más escándalo ahí UV para que se vea que es de nosotros, pero nosotros las utilizamos para obtener información cuantitativa. Entonces, por ejemplo, aquí abajo estamos tomando ese video, estamos procesando, estamos calculando la posición de la línea de costas de forma instantánea. Estamos viendo bola a bola qué es lo que está pasando, para diagnosticar al paciente en pequeñas escalas de tiempo, rápido, ¿ya? Ahora, también utilizamos otras cosas. Este es nuestro laboratorio que tenemos un poquito más allá, donde probamos, en este caso en la Avenida Perú. Si nos focalizamos en la Avenida Perú, o sea, volvemos acá y miramos esa infraestructura, esa de ahí, ¿ya? Aquí tenemos un modelo, pusimos unos monitos ahí simplemente para ilustrar la escala vertical físico. Claro, y aquí ya estamos haciendo simulaciones, pero en condiciones controladas para entender cómo reaccionan estos sistemas, ¿ya? En este caso, este era un FONDEF que buscaba algo bien importante para quienes estén familiarizados bien con el riesgo. Usualmente, claro, por ejemplo, cuando uno escucha en la tele y dicen mañana viene una marejada y le dicen las olas van a ser de 6 metros de altura, y eso a mí no me dicen mucho, ¿ya? 6 metros ¿dónde? Porque puede ser 6 metros en el sur, en el norte, depende mucho del sistema en el que esté afectado. Entonces nosotros queremos pasar de ese dato de amenaza a un dato de impacto. ¿Cuál es la consecuencia en un lugar específico de que hayan olas de tal naturaleza obtenidas con estos modelos numéricos? Entonces eso es un paso importante en la ingeniería, pasar de la amenaza al impacto. Por ejemplo, la analogía sería, ¿qué nos interesa? ¿Saber el contenido, por ejemplo, de material particulado en Santiago? ¿O nos interesa saber cuántas personas llegan a la urgencia no sé, Hospital Salvador? Lo segundo no importa. ¿Ya? Eso es el impacto. Lo primero es la amenaza. ¿Ya? Bueno, y podemos llegar a análisis bastante más finos. Aquí se ve, por ejemplo, en la misma Avenida Perú, pero aquí ya estamos corriendo modelos bien sofisticados donde se ve incluso la ola rompiendo. ¿Ya? Ahí está la estructura actual y hay una persona, y eso de ahí no es un mono, no es un dibujo, no es un juego de computador, es la física resuelta con una catedral de incertidumbre, pero resuelta. Y bueno, y aquí hay una pequeña reflexión que tiene que ver con estas cosas. Yo creo que Rodrigo, bueno, lo hemos conversado. Nosotros en ingeniería ocupamos muchas herramientas. Medimos, qué sé yo, vamos a terreno, pero muchas de las cosas que se hacen, sobre todo a futuro, son modelos. Y los modelos son aproximaciones, ¿ya?, de ciertos fenómenos físicos, ¿ya?, sobre los cuales tenemos poca capacidad, primero, de medición, ¿ya?, y de interpretación. Y todo ese proceso que hay ahí, pasar desde la física del mundo real, poner modelos ahí, que en el fondo son ecuaciones de concentración de la masa, llevarlo al lenguaje de máquina y finalmente llegar a un resultado como el de la derecha, es un proceso complejo, ¿ya? Y esto inmediatamente llega a la reflexión natural de que los modelos son aproximaciones y en cada uno de esos pasos de la escalerita hay incertidumbre metida, error metido. Entonces cuando nosotros llegamos a la derecha, eso es simplemente como una imagen borrosa de la realidad. Pero tenemos que tomar decisiones, y eso es súper importante, hoy, con esa información, ¿ya? Los ingenieros tenemos que tomar decisiones hoy en un contexto de incertidumbre. ¿Ya? Bueno, eso es otras cosas con Rodrigo y con el profe. Con Juan, que dijo que iba a venir, pero no vino, pero... No, pero ya estuvimos conversando todo el rato de estas cosas. Reflexionando respecto de... Bueno, en fin. Ya, entonces veamos ahora cómo proyectamos ese riesgo, teniendo claro que estamos ocupando modelos. Entonces, ocupamos el dibujito,
Y ahora lo que nos interesa es tratar de ver el lado derecho de la gráfica, que en el fondo son el cálculo de la amenaza futura, de la exposición futura y de la vulnerabilidad futura. Si pensamos en ciudades, por ejemplo, es bien complejo, porque ¿cómo van a crecer las ciudades? Tenemos un modelo de crecimiento de ciudades, son fidedignos, ¿ya? Reproducen la historia del crecimiento pasado. ¿Cómo va a cambiar la vulnerabilidad del puerto, por ejemplo, si ponemos short tension o sistemas de amarre que en el fondo agarran los buques? No sabemos cómo va a evolucionar la tecnología en el futuro, así que tampoco sabemos cómo hacer la vulnerabilidad. Entonces tenemos incertidumbre en todas las componentes del riesgo. Y aquí, esto es como, estoy escribiendo un libro ahora que pretendo terminarlo pronto, que es de, bueno, algo así como duro. Y ahí se ven tres componentes que son súper importantes de distinguir. Lo de la izquierda es la meteorología. Cuando ustedes están escuchando en la tele, en la noche, el pronóstico, el día siguiente, eso es meteorología a escala de tiempo corto, que se puede presentar, ilustrar a través de imágenes como esta. Esa es una imagen de nuestro modelo, corriendo el oleaje en todo el Pacífico, para un instante que sería el 19 de febrero del año 2025. Una foto. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos caracterizar el clima, ¿ya? El clima es un promedio temporal en una escala de tiempo lo suficientemente larga, donde no se ven las fluctuaciones propias del sistema, sino que se ve el comportamiento medio. ¿Ya? Y puede ser clima atmosférico o clima marítimo. ¿Ya? Y aquí se ve el clima marítimo de una variable específica que sería la altura de las olas. Y si queremos hablar de cambio climático es el cambio del clima. ¿Ya? Es cómo va a cambiar el clima, por ejemplo, en el 2081 al 2100 respecto de ese enfrentamiento. Entonces, las tres dimensiones, la meteorología, el clima y el cambio climático, son completamente distintos en términos conceptuales. ¿Ya? Y, por ejemplo, el fallo de la oficina de mi viejo fue debido a un evento meteorológico. ¿Ya? Atribuir cambio climático a ese evento específico hoy en día está más allá de la frontera del conocimiento de la ciencia. Nosotros no podemos hacer estudios de atribución muy claros todavía. Es decir, esto es cambio climático. Pero si tomamos 30 años y empezamos a ver cada año cuántas marejadas vienen y hacemos un análisis estadístico, ahí podemos recién empezar a hacer algún tipo de vinculación. ¿Ya? Ahora, también una lámina muy antigua. Lo de la derecha es más nuevo, pero lo de la izquierda es mi cabro chico, cuando medía 1,2, ahora un pescado grande. Pero en la derecha está el aumento del nivel del mar. Las proyecciones de aumento del nivel del mar, que es una variable relativamente simple de pronosticar, a diferencia de otras, la precipitación máxima diaria, por ejemplo, las olas de calor, todos los eventos extremos son súper difíciles de pronosticar. Pero el aumento del nivel del mar es un fenómeno inercial, porque ocurre lento, los glaciares se van derritiendo lentamente, la temperatura aumenta, el agua se expande, todos esos son procesos lentos. Entonces, si se fijan ahí, se ven curvas que son suavecitas, como la temperatura media de la atmósfera también. Pero igual hay una nube. Esa nube en el fondo lo que hace es, está escondiendo 21 modelos que corrimos en su momento para poder ver cómo va a ser el nivel del mar en el futuro. Y ahí tenemos que en los casos más críticos podríamos estar cerca de 1 metro más de la actualidad para el año 2100. Y eso va a depender también de cómo sean las trayectorias un poco de la sociedad en términos de mitigación. Y también hay dos conceptos, si hablamos de cambio climático, hay dos conceptos que son súper importantes y que son muy distintos. Uno es la mitigación del cambio climático y otro es la adaptación al cambio climático. ¿Ya? Son las dos estrategias para tratar de abarcar el cambio climático. La mitigación tiene que ver con la reducción de la cantidad de gases de efecto invernadero que causan el efecto invernadero, ¿ya? Y la adaptación dice relación con todas las medidas que nosotros tomamos para aumentar la resiliencia de un sistema, dado que hay cambio climático. ¿Ya? O sea, la primera, el Acuerdo de París, por ejemplo, vamos a ser un país carbono neutral de aquí al año 2050, la ley marco de cambio climático, son puras estrategias de mitigación. En realidad, la ley marco también tiene, en fin. En cambio, la ingeniería, adaptación. ¿Ya? Entonces, cuando tratamos de visualizar estrategias de adaptación, tenemos que tener en consideración que las condiciones van a cambiar. ¿Ya? Y en términos de exposición, yo les comentaba al principio que hicimos un inventario donde identificamos 18.000 cosas. Esos inventarios que vienen de información gris, finalmente tienen que ser corroborados. Entonces, por ejemplo,
Aquí se ve una actividad, una de las tantas actividades que hicimos en ese tiempo para la COP25, que en Chile fue súper importante, fue una atracción para el cambio climático, de investigación de cambio climático. Si la COP25 no se hubiera hecho en España, pero se hubiera hecho en Chile, probablemente estaríamos mucho más atrás. Y eso es lo que están viendo ustedes ahora en Brasil. Yo lo vi hace 3 semanas, impresionante, hay mucho movimiento de estos temas. Bueno, pero ahí se ve, por ejemplo, una representación de la exposición, ¿ya? 3 bahías en la zona central de Chile, donde se ven identificados ciertos sistemas que podrían ser afectos a, bueno, diferentes tipos de fenómenos físicos. Y eso se puede representar a través de plataformas. Por ejemplo, esta es una plataforma que desarrollamos junto al Centro de Cambio Global de la Católica y el CR2 de la Universidad de Chile. Al equipo de Ingeniería Oceánica nos llamaron para hacer la parte costera. Y lo que se muestra acá es las 4 dimensiones del riesgo, ¿ya? Exposición, amenaza, vulnerabilidad, que en este caso está escrito en términos de sensibilidad, ¿ya? Y riesgo. Y ese tipo de plataforma sirve para determinados tipos de uso. Primero, está basado en índices, ¿ya? Y es básicamente un mapa de calor. ¿Ya? Sirve, por ejemplo, para que el Ministerio de Obras Públicas vea dónde van a haber problemas en el futuro comparado con la actualidad, ¿ya? Porque el riesgo va a aumentar. Por ejemplo, aquí tenemos, estos son los 433 asentamientos costeros que hay en Chile, y lo que estábamos haciendo era evaluar el riesgo ante el aumento del nivel del mar. ¿Ya? En la zona central de Chile va a haber un aumento de riesgo. No te dice nada más, pero te permite focalizar, te permite jerarquizar, ¿ya? Ahora, uno puede ir un poco más fino, puede decir, vamos por municipalidad, municipio. Desarrollamos en algún momento un índice comunal de exposición para rankear. O sea, el ministerio nos pedía, necesitamos saber dónde tenemos que mirar. Y hay un índice comunal de exposición, rankeando las 100 comunas costeras, eran 102, porque también está Rapanui y Juan Fernández, y portuaria, Talcahuano, Valparaíso, Arauco no, Coronel sí, Puerto Saavedra no, sucesivamente. Pero las ciudades portuarias están más o menos arriba. ¿Ya? Hay muchos elementos de infraestructura, de equipamiento, de actividad económica en la zona baja. Y luego ya hicimos un trabajo donde dimos la vuelta y dijimos, bueno, y las ciudades que tienen planes reguladores comunales, ¿consideran el cambio climático dentro de sus planes? Y específicamente, ¿consideran que podría pasar debido al aumento del nivel del mar y las marejadas? ¿Los tienen especificados? Obviamente que no los tienen especificados, porque no hay ningún plan regulador comunal que tenga algún elemento de cambio climático costero en los planes reguladores, pero uno los puede leer desde esa óptica. ¿Y qué aprendimos de este análisis de 12 comunas? Que en las zonas potencialmente, las zonas expuestas, el incremento de la población podría ser en promedio de 8 veces más que la que existe en la actualidad. ¿Por qué? Porque se privilegia el uso de la costa. Oye, ahí densifiquemos, pongamos un edificio grande, ya donde hoy en día hay una plaza, ya, oye, cambiamos el plan regulador o utilicemos el plan regulador, densifiquemos. Pero se está densificando, o se puede densificar en la zona expuesta. Eso es una muy mala medida. También analizamos con Jorge León algo parecido, pero desde la perspectiva de la infraestructura crítica. En ingeniería, bueno, otras disciplinas también se habla de infraestructura crítica, los trenes, el alumbrado, agua potable, alcantarillado, etc. Y también vimos que había un porcentaje importante de infraestructura crítica en zonas afectadas potencialmente por estas inundaciones. Y el caso práctico, que esto es un paper que salió hace poco, lo sacamos hace poco con otros arquitectos, ese Felipe Watt de la Católica del Paraíso, con el Hanno Brewer de la BioBio, analizamos el caso de Laguna Verde. ¿Qué pasa en Laguna Verde? Ya, hay una imagen de la inundación del 8 de agosto del 2015, que se parece bastante, en realidad no se parece bastante, pero hace un mes, 2 meses, 3 meses atrás, el 27 de diciembre, pasó algo parecido, pero con estas olas que venían desde lejos. Se inundó toda esa zona, que se sabe inundable. ¿Ya? Y fíjense que aquí hay un zoom. O sea, pasamos, por ejemplo, de un análisis a nivel de un punto, una ciudad un punto, a un análisis de riesgo, en realidad este análisis de vulnerabilidad, a nivel de, ni siquiera manzanas a a nivel de edificación. Entonces aquí la pega puede ir acá a todas las casas, preguntarles, en fondo, bueno, que tiene una componente de vulnerabilidad social, pero también caracterizar las casas. Esta casa está levantada, qué sé yo, tiene algún tipo de estructura que sea resiliente, ¿no? Y finalmente se hace un mapa de calor donde se muestra cuáles son las casas más vulnerables. Esto se puede seguir refinando, como en el caso de la Avenida Perú, donde uno podía poner una persona
¿ya? Y tratar de establecer cuáles van a ser los riesgos de esa persona. Ahora, ¿cómo reducimos el riesgo? ¿Ya? O sea, primero calculamos el riesgo, después proyectamos el riesgo, ahora reducimos el riesgo. ¿Podemos reducirlo? Volvemos de nuevo a la misma imagen. ¿Ya? Y para reducir el riesgo, podemos haber hecho cosas históricas, ¿ya? Como reducir ese horizonte hasta el límite de adaptación, o podemos hacer cosas en el futuro. Entonces, este es un marco conceptual de en 3.0, si quieren, el centro de investigación donde nosotros trabajamos, ahora postulamos 10 años más, no sé, para que nos vaya bien, pero lo que queremos hacer es esto. En el fondo son estrategias de adaptación escritas en términos de verbo, acción, ¿ya? Y hay diferentes tipos de medidas, algunas que son como de, por ejemplo, a ver, unas que son de conservación, restauración, que puede ser conservación de sistemas acuáticos, sistemas costeros, playas, dunas o incluso algas. Ya, si tengo tiempo les voy a mostrar un proyecto súper bonito que estamos haciendo ahora con algas. Pueden ser algunas de infraestructura, por ejemplo, reubicar edificaciones. Por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, los incentivos a la reubicación son a través del mercado. Los gringos son ceros para eso. Entonces, el mercado de los seguros te tarifica, te pone una prima de riesgo súper alta si uno se ubica en una zona inundable del huracán. El mercado, puro mercado. Los españoles trataron de aplicar Estado. Entonces pusieron una ley, la ley de costa, que obligaba a las casas que estaban en zona de playa a sacar. Entonces tuvieron que volver ahí porque hubo mucho rechazo de los propietarios. Entonces, bueno, esta estrategia de reubicar o adquirir ya depende, tienen muchas subdivisiones de cómo se implementan. La otra son, por ejemplo, elevar. ¿Ya? Me voy a adelantar un poco y voy a mostrarles un ejemplo para inmediatamente echar una reflexión profunda. Eso es Chiloé, sur de Chile. Chiloé, no hay aumento del mar, pero sí hay marea, todos los días. Sube y baja, el rango de marea en Castro puede ser del orden de 4 metros, ¿ya? Y ellos están adaptados. Eso es una adaptación histórica. La adaptación tiene una componente súper importante que es entender cómo los sistemas reaccionan históricamente ante ciertas variables y no necesariamente imponer visiones así como centristas de cómo debería ser la adaptación. Este es un ejemplo clarísimo. Y otro ejemplo que para mí es más brutal y más histórico es este de acá, que no es foto mía. Yo estuve en la isla de los Juros, en Titicaca, pero hace mucho tiempo, ni siquiera hay fotos de ese viaje. Pero ellos simplemente construyen islas flotantes donde viven. Y ellos son independientes del sitio hidrológico, esto es un lago, no depende del nivel del mar. Pero el lago puede subir y bajar, está lo mismo. Adaptación, pura adaptación. ¿Ya? Entonces, voy a mostrar algunos ejemplos de adaptación en diferentes lugares del mundo. ¿Ya? Y bueno, lo primero es esto de acá, que es un ejemplo de adaptation, que es como mala adaptación. Pero, claro, aquí les voy a explicar por qué es mala adaptación con los ojos de hoy y por qué era buena adaptación en su tiempo. Eso es Mar del Plata, al sur de Buenos Aires, y eso es una playa que antiguamente era una playa natural, ¿ya? Que por problemas de erosión la arena empezó a desaparecer y se pusieron espigones, dique exento, eso, en los paralelos se llaman espigón, dique exento, el perpendicular se llama espigón. Lo que hacen esas estructuras es reducir la energía del oleaje. Cuando el oleaje se reduce, la arena se deposita. Es como si ustedes tuvieran un temporal y de repente se meten en un bote. Baja la velocidad, algo más tranquilo, claro, los granitos de arena tienen la capacidad de depositarse. Y por eso hay playas artificiales. En realidad es una playa, sí, una playa artificial. Ahora, tiene servicio. Eso fue diseñado de forma tal de darle un espacio suficiente a la playa para cumplir con estándares de playas buenas. ¿Ya? Y esto es como, hay todo un rollo de la ingeniería costera. Las playas tienen que tener un ancho, no puede ser ni ser muy ancho porque te hay que quemar las patitas. Por ejemplo, en Río la playa de Ipanema es súper ancha en algunos lados y los viejos lo que hacen es poner un chorrito con unas mangueras para que uno no se queme las patas, agüita. Claro, eso es como una medida de actuación menor porque la playa es muy ancha. Pero si te hay una chilena, te quemáis las patas, entonces no puede ser ni muy ancha ni muy angosta porque si no empieza a haber congestión en el uso del espacio. Tienen que tener color, sabor, tamaño, granulometría, las arenas tienen que, en fin, una serie de cosas. Pero aquí en el fondo se permite eso. Ahora, esa es la mirada de los años 60, 70. ¿Ya? Fue una técnica de, en el fondo, combatir la naturaleza para garantizar la presencia de playa. ¿Ya? Hoy en día se mira con mucho resquemor. Un poquitito más allá está
una localidad que se llama Cariló. Entonces es un profesor de geología que nos estamos paseando y le hice esa caricatura. En Cariló es un lugar que antiguamente era una reserva, no, una reserva militar, y los militares vendieron el terreno y llegó gente pudiente, compró sus terrenos y construyó casas, mucha plata, ¿ya? Pero una de las cosas que yo rescato profundamente de este ejemplo es que si se fijan, la línea de edificación está detrás de la duna. Súper buena decisión. Porque aquí, hoy en día no hay huracanes, pero los huracanes por el lado atlántico eventualmente están empezando a circular más al sur. Hay más energía en el sistema y esos huracanes eventualmente podrían llegar a este lugar. Pero aquí se deja respirar un poco el territorio costero, porque toda esta zona es súper dinámica, se mueve. ¿Ya? Incluso hay medidas de adaptación súper blandas, ahí hay unos cortamientos, todas esas estructuras son como mallas Rachel, ¿ya? Que lo que hacen es reducir la velocidad del viento y con eso la arena se empieza a depositar. Y tú empiezas a ganar, por ejemplo, a restaurar las dunas y después puedes poner plantitas. ¿Ya? Entonces este es un buen ejemplo por el paradigma actual de lo que sería una adaptación. Los que van incluso mucho más allá son los holandeses. Los holandeses en Holanda hay una franja que pertenece al Reino de Holanda donde ahí no se pueden hacer intervenciones, sino que hay diques, son una estructura que son de baja pendiente, revestidos con vegetación, y si uno va ahí no se da cuenta que hay una obra marítima, pero está la obra marítima hecha. ¿Ya? Nosotros también tenemos una cosa parecida en Chile, porque tenemos la línea de más alta marea, hay una servidumbre de paso, los 80 metros, ¿ya? Pero en Holanda es mucho más ancho eso. Ahora, como estabas tú, me acordé de este río de Janeiro, de Janeiro, ¿cómo se llama? La playa que quería, está de Lori, después uno sigue allá y llega. ¿Ah? No, Ipanema. No, está Copacabana, Barra y Tijuca. Aquí se ve un ejemplo de restauración que es marginal. Este es como el ejemplo de cuando ya no hay mucho espacio y uno trata de rescatar pequeños metros cuadrados con medidas de adaptación. Y aquí, por ejemplo, lo que hacen en esta zona, en la playa es bastante angosta, ahí está, a un par de kilómetros de este lugar, la playa es mucho más gruesa. Aquí se generan recintos y en esos recintos hay reforestación. ¿Ya? Un ejemplo chiquitito, marginal, pero bueno, se ve que valora mucho el recurso playa. Sí. Hay otros ejemplos que son bien interesantes, como desde la perspectiva de la intervención de programas urbanos. Yo no soy urbanista, así que solamente voy a hacer un comentario. Esto es Boston, ¿ya? Y este parque es parte de lo que se llama un programa. Bueno, el programa se llama Climate Ready Boston. Boston preparado para el clima. ¿Ya? Y bueno, les voy a explicar porque puede haber el video. Lo que se muestra acá es un parque que fue levantado completamente respecto de su condición original, porque se estaba inundando de forma muy frecuente. Se levantó la estructura completa, se puso una defensa costera que aquí no se ve, que es este elemento de acá, que hoy en día la gente está bien, pero es un muro que evita que el agua entre. Y también tiene sistemas de drenaje, porque en este lugar específico hay mucha lluvia y también está por arriba. Hay un sistema de evacuación también para aguas lluvias. Y aquí hay un video en terreno. Se muestra, voy a adelantar un poco. No, creo que. Claro, aquí está lleno de infografía, un poco lo que mostraba en Nueva York al principio. Se muestra ahí se ve, por ejemplo, esa línea roja, es la estructura que está subsumida en la intervención del parque. Y ahí está la solución de ingeniería, levantarse. Pero esa solución de ingeniería está diseñada para tener una cierta regularidad de inundación. Se inunda. ¿Ya? No estamos haciendo una estructura así como, oye, aquí vamos a hacer algo, cosa que en 2100 no pase nada. Porque eso lleva a otra filosofía de diseño que es lo que se llaman las trayectorias de adaptación. Uno dice, yo puedo hacer una estructura ahora para que el año 2100 aguante la inundación. O puedo hacer una estructura para que en los próximos 10 años tenga una probabilidad de inundación baja, pero si eventualmente llega un umbral, por ejemplo, voy al Mareógrafo del Paraíso y veo que regularmente estoy en un cierto lugar, entonces hago la intervención. ¿Ya? Y eso de alguna manera los costos, ahí se ve la zona inundada. Ahora también hay mucha infografía, en muchos lugares, muchos lugares del mundo hay países desarrollados, infografía respecto del riesgo, pero aquí no mucho. Yo voy a hacer paréntesis, y creo que es importante la respuesta.
Yo estudié en Santa María, Ingeniería Civil. El año 98 presenté mi defensa de tesis y era un estudio de inundación de tsunami en Quintero. Y ese estudio decía que las plantas de hoy día dejen de inundar. Y, no, bien, bueno, listo. Y yo les dije, ya, bueno, publiquémoslo. Esto, bueno, porque dejar la ley. Y en ese tiempo estaba saliendo mucho en el Mercurio del Paraíso fotos de las cartas de inundación por tsunami del shock. Y que la tendrá. Después no salió porque en el fondo hubo reclamo de la gente del turismo. Y bueno, tuvo que venir el terremoto del 2010 para que nosotros, digamos que mostraran el riesgo. ¿Ya? Pero esto fue mucho antes. Y esto es como el caso contrario, están mostrando, o sea, uno es turista y ve ahí que va a haber inundación, ve, ¿ya? Creo que nosotros deberíamos migrar hacia allá. Otro ejemplo, también, cuando yo llegué a Japón, la primera vez, me fue a buscar una persona al aeropuerto y me dijo, lo primero que me dijo, tú eres de Chile, sí, si acá hay un terremoto 8,1 en escala japonesa, no la escala que tenemos nosotros, aquí van a morir 300.000 personas. La primera cosa que me dijo, la primera cosa. Y yo así, bienvenido, no, aquí van a morir 300.000 personas. Así, de una. Bueno, y este es el caso de, este es impresionante, esta es una historia, yo lo tengo escrita en unas crónicas de viaje. Esa es la escuela de Arahama, en Sendai, esa es una planicie. Ahí se alcanza a ver la inundación del tsunami del 11 de marzo del 2011. ¿Ya? Y el pueblo desapareció completo, y el tsunami llegó en la tarde, cuando la gente estaba trabajando y los niños estaban en el colegio. Los niños evacuaron y se quedaron en el techo, donde están las canchas, verdecitas. ¿Ya? A esos niños se les llama los huérfanos de la Arahama. Todos los viejos se murieron del pueblo. Y a ellos los reubicaron en otros lugares de Japón, y eso se transformó en un museo. ¿Ya? La historia es dramática. Ahora, si uno va al Museo de Arahama, entre muchas otras cosas que puede ver, ve esto, que es una maqueta. Y la maqueta muestra lo que ellos denominan un sistema de múltiples defensas. Son muchas estrategias de adaptación ante futuras inundaciones, y además es un juego para que los niños entiendan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el mar está celestito del lado derecho. Lo primero que hicieron fue poner bosques de tsunami, ¿ya? Y plantar. Por eso se ve, bueno, en realidad esta foto es posterior, pero hoy en día uno vaya hasta lleno de bosques, que no necesariamente son buenos, son una discusión súper entretenida, pero bosques de tsunami, después cerros, hicieron un movimiento de tierra y generaron unos cerros, ¿ya? Donde hay equipamiento suficiente para que un evacuado esté ahí un par de días, sin tener, o sea, subsistencia. Luego reforzaron las estructuras, los caminos costeros, como si fueran caminos costeros sometidos a estación. Eso ¿no? Es mucho más caro construir eso que construir una carpeta en una base y el país. Aquí hay que ponerle sistemas de control contra la propagación. ¿Ya? También construyeron estructuras de evacuación, que son edificios metálicos que permiten la evacuación vertical. ¿Ya? Y en muchos lugares de Japón que no han sido afectados como fue Sendai. Por ejemplo, hay supermercados que construyen escaleras por el lado, refuerzan el techo, ¿ya? Y las escaleras no coinciden con el territorio del supermercado, sino es por fuera. O edificios que tienen su dimensión privada y por afuera no pueden entrar. Hay muchos hoteles que tienen escaleritas bien anchas para poder subir y que están abiertas al público. Entonces, ese tipo de soluciones nosotros las tenemos acá para lo que se llama evacuación vertical. Pero en fin, aquí hay múltiples soluciones para finalmente aguantar una perturbación importante como los tsunamis. Y acá hay otro ejemplo, esta es la ciudad de Kobe. Kobe fue afectada por el terremoto de 1995. Y esto es difícil de creer, pero Kobe es uno de los puertos más grandes de Japón. Y para el terremoto del 95 se cayeron 100 kilómetros de muelle. 100 kilómetros. Nosotros tenemos un frente de 700 metros acá. Ya, 100 kilómetros de muelle. No todos para recibir a grandes embarcaciones, pero es una ciudad muy marítima, entonces hay también embarcaciones menores. Y lo que hicieron ahí fue construir muros perimetrales, como se ven ahí, que tienen con puertas metálicas, soluciones súper caras, súper caras. Y ahí se ve el sistema mecánico que permite controlar la inundación ante tifones y ante tsunami. Ahora, los japoneses tienen la ventaja de que la zona de subducción está a mayor distancia que la zona de subducción chilena. Nosotros tenemos el gran problema
de que tenemos los terremotos, los tsunamis que llegan más rápido en el mundo. Ya pueden llegar, no sé, en 5 minutos. ¿Ya? El tsunami del 2015, yo me acuerdo del 2015, entrevistábamos a una señora que nos dijo, vino el terremoto y el agua subió. Al tiro, en Villamel. Bueno, ahí se demoran como 45 minutos en llegar, así que tienen cierta holgura de evacuación. ¿Y para qué decir los tifones? Los tifones uno puede pronosticar lo que va a hacer el tifón con 7 días de anticipación. Entonces ahí la capacidad de respuesta, pero son infraestructuras duras. Y después hay otro ejemplo, este es Singapur, donde se muestra un sistema de protección contra inundaciones, también de tifones. Esa estructura ahí cumple 3 funciones, es súper entretenida, tiene unas bombas tremendas. Ahí abajo donde estoy filmando hay un sistema de impulsión de bombas. Y tuve la suerte que el profesor con quien yo trabajé se fue vicerrector de la Universidad Nacional de Singapur y fui varios meses a trabajar allá. Y veía todas estas cuestiones. Ahora, esa estructura lo que hace primero es evitar de que cuando hay tifones por el lado afuera, se les estrecha Malaca, está lleno de buques, mil buques pueden haber. Es una de las vías de navegación más congestionadas del mundo. Si hay viento soplando hacia la costa, eso se levanta. Entonces, estas estructuras, estas esclusas se cierran. Y con eso uno puede mantener el nivel del agua fijo por dentro. ¿Ya? El segundo elemento, que es súper importante, interesante desde la perspectiva de la operación y del urbanismo, es que uno puede regular el nivel interior del agua. Porque si hay mucha lluvia y el productor empieza a crecer, abren las esclusas, drenan el agua. ¿Ya? Y si hay poca agua, abren las esclusas, drenan el agua y mantienen el nivel fijo. Entonces, cuando uno está diseñando, por ejemplo, yo imagino, en este caso no hay caleta de pescadores, pero si estoy diseñando una caleta de pescadores, yo idealmente me gustaría saber dónde está el nivel del agua. Porque ahí veo dónde va a poner los muelles, las rampas, dónde va a poner los pescantes, ya todas esas cosas, dónde van a estar las escalas de gato, ya, pero aquí nosotros tenemos rango marea y allá controlan el nivel del agua. Entonces uno circula por ese cuerpo de agua y todas las marinas son más o menos bajitas. Y uno dice, uy, ¿qué loco está cuestión así? Yo nunca había visto una cuestión así. Están como a 20 centímetros del nivel del agua. Claro, y aquí, San Antonio, ¿lo que decir? Pues fuertecito. Cuando hay una marejada fuerte, fuertecito el nivel sube y empiezan a aparecer chorros de agua debajo de la losa. Y el tercer elemento importante acá que tiene que ver con la adaptación, pero adaptación ante crisis hídrica, es que Singapur es una isla que no tiene cuenca. Entonces llueve y lo que hacen estos personajes es utilizar esto como sistema de abastecimiento de agua. Llueve, cierran, esa agua la bombean a la hora de tratamiento de agua y abastecen el país. Así que tiene tres funciones. Es una obra impresionante, pero es cara, súper cara. Ahí se ve. Ahí está el sistema Este sistema de bombas, ya no me acuerdo, eran como 8 bombas que podían drenar una piscina de 100 metros olímpica en 2 minutos. Estoy a punto de terminar. Y terminé. Último comentario. La adaptación tampoco es de infraestructura dura. Como dije recién, hay adaptación como esta, o como Chiloé. Esta es una historia súper entretenida. En New Orleans son edificaciones que se construyeron después del Katrina, en el 2005. Bueno, pero en fin. Solamente quiero hacer este comentario. Este es un comentario muy interesante. Bangladesh es un país pobre, súper pobre. Y esta es la desembocadura del río que se conecta con los Ganges. Ya viene de arriba, de los Himalayas. ¿Ya? Ahí la sequía es fuertísima. Y el nivel del agua ha ido bajando desde arriba hacia abajo. Además, el agua viene contaminada y por el lado del mar el nivel está aumentando y se están salinizando todos esos cuerpos de agua. Y esos de ahí le llaman polders, ¿ya? Son lugares donde se cultiva el arroz. ¿Ya? Yo participo en una consultoría para el Banco Mundial para ver qué cosas se pueden hacer en eso, y por eso lo pongo como ejemplo, porque me gusta hablar de cosas que me ha tocado hacer. Y nosotros llegamos con la idea de la ingeniería. Oye, levantemos los polders, qué sé yo, hagamos sistemas de recirculación, bla, bla, bla. Y el gobierno de Bangladesh dijo, mira, nosotros tenemos que hacer una transición. Dejar de cultivar arroz, explorar, por ejemplo, si podemos tener semillas que tengan una capacidad resiliente ante el agua salobre, ¿ya? Por ejemplo, combinar eso con agricultura, cambiar los cultivos, ¿ya? Y eso no pasa por infraestructura, ¿ya? Pero eso requiere de cambios en prácticas de largo plazo. Y el último ejemplo que quería poner, que ya es muy tarde, pero este es una joya que estamos, a mí me encanta mucho, vamos a llegar a alguna parte. Este es de aquí al norte de Valparaíso, eso es Pichidangui,
y lo que se muestra es un campo de algas. Y el campo de algas lo que está haciendo es, si se fijan, interactúa con las olas. Las olas vienen por abajo, ¿ya? Se meten en el campo de algas como si se metieran en un bosque y llegan al otro lado casi sin energía. O sea, el bosque disipa energía. Disipa energía por 3 mecanismos, no vale la pena explicarlo, pero ahora lo que estamos haciendo es, tenemos un cultivo del porte más chiquitito que una cancha de fútbol en Maitencillo, y lo estamos monitoreando con cámaras, algunos dicen inteligencia artificial, estamos utilizando técnicas de inteligencia artificial para medir antes y después del campo de algas y ver si efectivamente esa solución es factible o no. Ahora, cuando uno trabaja con sistemas biológicos, la cuestión se te da las payas. Vinieron las marejadas del diciembre, y nosotros teníamos nuestro campo de algas, estábamos re contentos, y teníamos todas las algas en la playa. Ahí, toma, claro, no lo creímos. Hicimos un diseño, calculamos, dijimos, la probabilidad de que se excedan las condiciones de diseño es de un 50%, porque es un proyecto corto, entonces uno de alguna manera apuesta a que vaya a tener una ventana de tiempo cortita para poder hacer el análisis, y justo vino la pareja y nos mandó el proyecto a las páginas. Así que ahora pedimos una extensión del FONDEF, estamos plantando, hay algas que tienen como 6 metros de altura, pero todavía no se ve un efecto importante. Les podría contar muchos proyectos muy entretenidos. Ya, lo estamos trabajando con pescado. Ya, eso sería entonces lo que quería comentar.